¿Y si uno de los objetos más comunes de tu escritorio nació de un fracaso absoluto? A finales de los años 60, en un laboratorio silencioso de 3M, un químico llamado Spencer Silver trabajaba con una obsesión clara: crear un adhesivo extraordinariamente fuerte. La industria demandaba materiales que resistieran presión, temperatura, vibración, algo que, una vez aplicado, no pudiera despegarse sin destruir lo que unía. La meta no era ambigua. El objetivo era permanencia, fijación total, control, pero la química tiene su propio lenguaje y a veces responde con ironía. Tras múltiples ensayos, Silver obtuvo un compuesto que se comportaba de forma extraña, no se solidificaba como debía, no generaba una unión firme, no cumplía el propósito para el que había sido diseñado. El adhesivo se pegaba, pero apenas, se adhería con suavidad, y luego se desprendía sin esfuerzo, sin daño, sin rastro. Era, desde el punto de vista industrial, un error. No era útil para estructuras, no era útil para ensamblaje, no era útil para fijación permanente. En cualquier otro contexto, el experimento habría sido descartado, archivado, olvidado entre cientos de pruebas fallidas que nunca abandonan el laboratorio. Pero Silver no lo descartó. Había algo intrigante en aquel comportamiento. Las diminutas esferas del adhesivo formaban una superficie que tocaba sin invadir, que sostenía sin capturar. Era débil, sí, pero también era reversible, controlable, extrañamente elegante en su imperfección. Durante años, Silver presentó su descubrimiento dentro de la empresa sin lograr entusiasmo. Mostraba el material, explicaba sus propiedades, hablaba de su potencial aún invisible. Las reacciones eran siempre las mismas: silencio, cortesía y desinterés. El mundo no estaba esperando un pegamento que no pegara, y sin embargo, el material seguía existiendo, persistía como una pregunta sin respuesta. A comienzos de la década de 1970, en otro rincón de la misma compañía, un ingeniero llamado Art Fry enfrentaba un problema que parecía insignificante. Cantaba en el coro de su iglesia y utilizaba pequeños papeles para marcar las páginas de su himnario. Pero cada vez que abría el libro, los marcadores se deslizaban y caían, un detalle mínimo, repetido una y otra vez. Durante un servicio, mientras los papeles volvían a deslizarse, Fry recordó la presentación de Silver, aquel adhesivo extraño, aquel error químico sin aplicación clara. La conexión no fue inmediata, fue intuitiva. ¿Qué pasaría si ese adhesivo débil tocara el papel sin dañarlo y pudiera despegarse y volver a pegarse una y otra vez? Fry llevó la idea al laboratorio, aplicó el adhesivo sobre pequeños trozos de papel, los presionó contra una página, esperó. El papel se sostuvo, lo retiró con cuidado. La página no sufrió daño. Volvió a colocarlo. Se mantuvo otra vez. El error había encontrado un problema que sí podía resolver. Lo que para la industria era una falla, para la vida cotidiana era una solución perfecta. No fijaba para siempre, no imponía permanencia, permitía corregir, ajustar, mover, probar sin consecuencias irreversibles. Era, sin proponérselo, un nuevo tipo de relación entre los objetos, una unión temporal. Pero incluso entonces, la historia no cambió de inmediato. La idea necesitaba más que funcionar, necesitaba convencer. Y convencer a una organización de producir millones de pequeños papeles con adhesivo reposicionable no era tarea simple. El producto parecía trivial, demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado fácil de ignorar. Durante años, el concepto atravesó pruebas internas, prototipos, objeciones, rediseños. No se trataba solo de un material, se trataba de un hábito nuevo, de una forma distinta de interactuar con la información. Y los hábitos no se adoptan porque alguien los declare útiles, se adoptan cuando resultan inevitables.
Entonces ocurrió algo decisivo. Se permitió que las personas los usaran libremente, sin campaña grandilocuente, sin promesas exageradas, solo experiencia directa. Ingenieros, secretarias, gerentes, técnicos, tomaban uno, escribían algo, lo pegaban, lo movían, lo volvían a usar, y algo silencioso empezó a suceder. Las mesas de trabajo comenzaron a llenarse de pequeñas notas. Las ideas dejaron de ser definitivas y pasaron a ser móviles. Los recordatorios ya no interrumpían, acompañaban. El error empezaba a integrarse en la rutina humana. No fue un impacto repentino, fue una infiltración gradual. En un mundo acostumbrado a decisiones permanentes, tinta que no se borra, pegamentos que no perdonan, estructuras que no cambian, aquel objeto introducía una lógica distinta. Lo provisional también puede ser útil, lo reversible también puede ser poderoso. Finalmente, el producto recibió un nombre, simple, directo, casi humilde. Y cuando llegó al mercado, no se presentó como una revolución tecnológica, sino como algo mucho más profundo, una herramienta para pensar. La adopción fue progresiva y luego inevitable. Oficinas enteras comenzaron a depender de ellos. Hospitales los usaban para coordinar información crítica. Laboratorios los empleaban para organizar hipótesis. Escuelas los convirtieron en instrumentos de aprendizaje. Hogares los integraron en la vida diaria. Sin grandes anuncios, sin estruendo histórico, el mundo había incorporado un objeto nacido de un fracaso. Pero lo verdaderamente extraordinario no era el producto en sí, era el cambio de perspectiva que lo hizo posible. El experimento no tuvo éxito. El resultado no coincidía con la intención y aún así, alguien miró ese resultado y no preguntó por qué falló, sino ¿para qué podría servir? Ahí ocurrió el verdadero giro de la historia, porque la innovación rara vez aparece como una respuesta perfecta. Más a menudo emerge como una anomalía, una desviación, algo que no encaja en el plan, hasta que alguien decide que el plan puede cambiar. El adhesivo de Silver no se volvió valioso cuando fue creado. Se volvió valioso cuando alguien aceptó que su debilidad no era un defecto que corregir, sino una propiedad que comprender. Y así, un material diseñado para resistirlo todo terminó enseñando algo más sutil, que la utilidad no siempre está en la fuerza, sino en la capacidad de adaptarse. Hoy, miles de millones de pequeñas notas adhesivas circulan por el mundo cada año. Son discretas, silenciosas, casi invisibles en su omnipresencia. Sin embargo, cada una encierra la misma paradoja que las originó: sostener sin imponer, unir sin aprisionar, permanecer sin ser permanente. El mundo no cambió cuando el experimento salió mal. El mundo cambió cuando alguien decidió no desechar el resultado, porque a veces el error que parece inútil no está equivocado, solo está esperando la pregunta correcta. Y en aquel laboratorio donde se buscaba un adhesivo que nunca se soltara, nació algo que redefiniría nuestra relación con las ideas, la posibilidad de fijarlas, sin dejar de poder cambiarlas. Ese fue el error que lo cambió todo.